Queremos compartir una vez más una porción de la palabra de Dios en esta mañana que nos ayude a seguir meditando en algunos títulos del Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad vamos a considerar el título El Cristo. Y para ello vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 4, las palabras de la mujer samaritana, cuando estaba conversando con Jesús. Le dijo, versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Versículo 42, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. También vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, la predicación del apóstol Pedro. Él utiliza una expresión allí que hace referencia a ese título. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y el versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, por lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Demos la lectura hasta allí, confiando en la bendición del Señor por medio de ella. Amén. La palabra Cristo es una transliteración de una palabra hebrea que significa el ungido, y que en el griego tenía su equivalente con esa palabra el Mesías, y que era utilizado por los judíos para indicar a aquel que iba a cumplir la promesa hecha por Dios, de la cual leímos allí en Hechos de los Apóstoles, que Dios de la descendencia de David iba a levantar al Cristo para que se sentase en el trono, para reinar. Pero también estaba indicado de que este Cristo iba a liberar por completo a la nación de Israel. Sin embargo, había muchas profecías asociadas a eso, que el Mesías iba también a padecer. Y todo esto estaba revelado anticipadamente por medio de los profetas, lo que hizo acrecentar en la nación judía una viva esperanza. Ellos estaban anhelando aquel día cuando aquel que iba a ser utilizado por Dios, que iba a ser enviado para liberarlos, se hiciese presente en la escena de este mundo. Y vivían bajo esa expectativa de cuando viniera el Cristo. Pero lamentablemente ellos tenían una perspectiva totalmente diferente a lo que realmente vino a ser el Señor Jesucristo. Ellos esperaban a un Mesías reinante que de manera violenta iba a implementar su reino derrotando a todos sus enemigos. Y al contrario, el Señor Jesucristo fue el príncipe de paz que vino a este mundo saliendo de todo prototipo de lo que ellos tenían en su mente. Sin embargo, en las Escrituras se nos revela una y otra vez que el Señor era el Cristo, el ungido de Dios. Y esa expresión, el ungido, que es el significado allí, hace referencia a un acto simbólico que tenían los judíos en la antigüedad, por medio del cual la persona a la cual era designada para una responsabilidad importante de parte de Dios, se le ungía con aceite,
se derramaba aceite sobre su cabeza para que a través de este acto se pudiera reconocer que este era el que estaba siendo señalado y ungido por Dios para la responsabilidad que iba a cumplir. Se hacía principalmente con los reyes, con los sacerdotes y con los profetas. En la antigüedad la unción se hacía utilizando un aceite aromático que se derramaba sobre la cabeza de aquel que iba a ser ungido. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos dice en las Escrituras que no fue ungido con aceite, sino con el Espíritu Santo. Aquel día en que fue bautizado por Juan el Bautista, él vio descender sobre su cabeza el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. El apóstol Pedro, predicando en la casa de Cornelio, nos dijo que así fue ungido el Señor con el Espíritu Santo. De modo que consideraremos algunos aspectos acerca de la unción del Señor como el Cristo de Dios enviado para la salvación de los pecadores. Sí, el Señor Jesucristo como el Cristo nos hace pensar en que Él es santo. La unción se hacía para indicar la distinción que la persona ungida iba a tener de los demás. En base a la responsabilidad, se señalaba como aquel que Dios había escogido, que Dios había separado. Y eso conlleva la idea de la consagración. Y el Señor Jesucristo fue señalado por el Señor, por el Padre, como este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Por eso aquella unción de Jesús como el Cristo nos hace pensar en su santidad, su consagración, su separación que le distingue y que no hay otro como Él. Escribe el salmista acerca del Señor Jesucristo en forma profética, el Salmo 45. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tu compañero. Qué maravilloso nuestro amado Salvador, el señalado entre 10,000. Ninguno como Él. Por eso el Cristo nos habla de su separación, su santidad. Pero también el Cristo nos hace referencia a su sacrificio. Estaba así profetizado que el Cristo iba a padecer mucho en manos de pecadores. Él iba a dar su vida por todos. Y los profetas habían señalado que aquel que iba a ser enviado por Dios iba a tomar el lugar del pecador. Él venía para dar libertad a los cautivos, para así abrir las puertas a los oprimidos por el diablo. Pero esto lo iba a hacer a través del proceso de la muerte, que iba a experimentar allí en el sacrificio de la cruz. Él vino para así, por medio de su muerte, quitar el que tenía el reinado de la muerte. Y el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, Él, cual ungido de Dios, hizo la ofrenda por nuestros pecados. De modo que el Señor Jesucristo, el Cristo que había de padecer, nos hace pensar en su sacrificio, pero también como el Cristo nos hace pensar en su soberanía.
Él venía para reinar como aquel en el cual se le iba a cumplir las profecías y la promesa hecha a la descendencia de David, que de él iba a venir uno que iba a reinar. El soberano de los reyes de la tierra es nuestro Señor Jesucristo, y él, como el Mesías ungido, venía para cumplir con esa función, pero a reinar como uno que el reino no es de este mundo. Y el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, exaltado hasta lo sumo. Y llegará el momento en el cual Él implementará su reino en este mundo, un reino sempiterno que no tendrá fin, porque Él es el soberano. Y esa palabra, el Cristo, su título, nos hace pensar también en su soberanía. Pero también el Cristo nos lleva a pensar en su salvación. Realmente el propósito de que el Señor fuese enviado a este mundo era para salvar, buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso Él lee allí la profecía hecha a través de Isaías. En la sinagoga el Señor leyó: el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido el Señor para dar las buenas nuevas, anunciar el año agradable del Señor, para dar libertad a los cautivos, sanidad a los quebrantados de corazón. El Señor venía para salvar al hombre de sus pecados. Y es por eso que es señalado como el Cristo de Dios, como el Salvador del mundo. De manera que estas cosas nos ayudan a meditar en lo que el Señor Jesucristo es. El Señor Jesucristo es el soberano, el Salvador, el Santo, el que Dios ha puesto como Señor y Cristo, y que nosotros honramos en esta mañana. Que el Señor nos ayude a seguir meditando en aquel que es el Cristo, el ungido de Dios. Que Él haga prosperar su palabra. Amén.